Hola, qué gusto saludarlo, buen día, qué gusto de verdad. Soy Ricardo Isaac, póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez, pásele a lo barrido, pásele a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación si usted de verdad me lo permite. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre la consolidación del barroco, la llegada a la madurez, la organización política, las instituciones eclesiásticas y la Inquisición y los pueblos de indios. Vamos rápidamente a las herencias medievales, de las herencias medievales a la consolidación del barroco. En Europa, las ideas humanistas, los descubrimientos de la ciencia realizados durante el Renacimiento, la apertura a nuevas ideas, el pensamiento se vuelve libre, se cuestionan los dogmas de fe y se debilita el poder de la Iglesia. En el siglo XVI, la situación se agrava con la corrupción y el derroche de miembros de la alta jerarquía de las instituciones. La Reforma Protestante se inicia como una protesta contra los excesos de la Iglesia y esta reacciona organizando el movimiento conocido como Contrarreforma. En cuanto al barroco, fue un estilo artístico inspirado por la Contrarreforma. Se pretendía dar al papado un aspecto imponente que restaurara su prestigio. Grandiosidad del arte, que reflejara la grandiosidad de la iglesia, eso se buscaba. Conforme la colonia se fue enriqueciendo, gracias a la plata y el oro extraído de las minas, se empezaron a construir iglesias adornadas al estilo barroco europeo. Se caracteriza por su fastuosidad, dramatismo, búsqueda de efectos de claroscuro. Este estilo derivó en el barroco mexicano o churrigueresco, que presenta mayor ornamentación, muchos adornos sobre las fachadas, columnas salomónicas, esculturas, cornisas, nichos, festones y remates. Algunos ejemplos son el Sagrario Metropolitano en la Ciudad de México, el convento de Tepoztlán en el Estado de México y la iglesia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. Y los monasterios del primer siglo de la colonia y las magníficas construcciones barrocas que le siguieron constituyen una de las más grandes expresiones del patrimonio artístico mexicano. Vamos ahora a la llegada a la madurez, la organización política, las administraciones locales y las gobernaciones del norte, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México y las ciudades y sus cabildos. Inicialmente el virreinato de Nueva España se divide en dos reinos, el de Nueva España y el de Nueva Galicia, una capitanía general, la de Yucatán, provincias, que son 4, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México y Nueva Extremadura, alrededor de 150 alcaldías mayores o corregimientos. Con la conquista de nuevos territorios se agregan nuevas provincias y la división política se reestructuró. Y es que fue en 1521, sí, la conquista del centro, pero a partir de allí empiezan a dominar cada vez más tanto al norte como al sur. Y el virrey oficialmente tenía poderes ilimitados, ya que era representante del rey o del monarca. Podía designar a gobernadores de provincias y alcaldes mayores, expedir decretos, bandos, ordenanzas que después serían revisados por el Real Consejo de Indias, capitán general del ejército, también presidente de la Real Audiencia, y tenía el título de vicepatrono de la Iglesia, por medio del cual podía intervenir en asuntos religiosos. Iba avanzando la conquista y aumenta el número de provincias que integraban la Nueva España. Estas estaban a cargo de gobernadores, quienes tenían en el nivel provincial las mismas funciones que el virrey, o sea que eran la máxima autoridad ellos en sus provincias. En estas, las que estaban más alejadas como Nueva Vizcaya, Nuevo México y Nuevo León, eran grandes las distancias entre las poblaciones y pocos los caminos que las recorrían.
además de que estaban expuestas al gran peligro que representaban las tribus nómadas que recorrían el territorio, por lo que los gobernadores eran por lo general militares, que tenían funciones administrativas y judiciales sobre los cuales el virrey tenía poco control. Las ciudades eran administradas por corregidores o alcaldes mayores, los primeros, los corregidores nombrados por el rey, y los segundos por el virrey, que eran auxiliados por ayuntamientos o cabildos, los cuales a su vez estaban integrados por alcaldes menores y regidores. Debajo de las autoridades españolas se encontraban las indígenas, las cuales, más que ejercer autoridad, servían como intermediarios entre el indígena y el extranjero. Con el paso del tiempo, estos caciques indígenas fueron hechos a un lado, sustituidos por funcionarios nombrados desde arriba, ¿no? Para el siglo XVII, los pueblos indígenas habían sido reorganizados como ayuntamientos o municipios. Vamos a las instituciones eclesiásticas y la Inquisición, vamos a platicar de esto. Al lado de autoridades civiles, la institución, la Iglesia, tenía en la Nueva España un gran poder, ya que, aparte de riqueza, su papel educativo y social era muy importante, por lo que ejercía gran influencia sobre la población. Los altos cargos del clero secular, abundante en las ciudades, eran ocupados por peninsulares. Los puestos bajos, lo ocupaban los criollos, quienes por lo mismo se encontraban más cerca del pueblo y sus problemas. Los miembros del clero regular, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y otros, atendían a los fieles a lo largo y ancho del territorio y se ocupaban de catequizar y organizar a los infieles de las zonas alejadas, y también así de educar a la niñez, a la juventud a través de los planteles educativos fundados por ellos. Durante el inicio de la colonia, las bibliotecas de los colegios y conventos tenían libros de grandes representantes del humanismo que eran muy leídos por religiosos y hombres de estudio, por lo que las ideas de la Ilustración penetraron en los seminarios y colegios dedicados a la formación del clero, haciéndolos sensibles ante problemas sociales y económicos de la población con la cual convivían. Y como respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia había reavivado el papel de la Santa Inquisición, un tribunal que tenía la función de hacer la investigación y castigar toda desviación del dogma religioso. El método de investigación de este tribunal era la tortura, y los hombres y mujeres que no podían probar su inocencia, eran castigados. Junto con la Inquisición se estableció el Índex, o lista de libros prohibidos. Así se creó una atmósfera de terror en todo el territorio que detuvo el avance de la ciencia y el pensamiento y actuó como una barrera de contención ante esas ideas nuevas que provenían del exterior con los extranjeros, es decir, de Europa. A fines del siglo XVI fueron perseguidas, juzgadas y quemadas en la hoguera muchas personas que llegaron a la Nueva España huyendo de guerras religiosas en Europa por la simple sospecha de que eran protestantes. Se supone que la ley protegía a los indígenas de este terrible tribunal, se consideraba que todavía no estaban adoctrinados en el cristianismo y carecían del entendimiento suficiente para que se les pudiera acusar de algo, ¿no? No sabían. Entonces se recomendaba a las autoridades eclesiásticas que tuvieran paciencia y apartaran a los indígenas de los cultos paganos. Pese a lo anterior, hubo ocasiones en que la Inquisición también procedió contra ellos. Es conocido un caso de un cacique indio acusado de hereje por un arzobispo y lo hizo quemar, ¿no? Existen otros casos de delincuentes, hechiceros, astrólogos, brujos y curanderos que de ascendencia africana o india que fueron denunciados y juzgados por el Santo Tribunal. Vamos a hablar de los pueblos de indios. En los primeros tiempos de la colonia, la corona decide conservar la organización de los señoríos prehispánicos, convirtiéndolos en pueblos de indios bajo la dirección de sus antiguos líderes o caciques. Esta forma de congregación permite la rápida y fácil evangelización
el control de comunidades y pues la recolección del tributo de manera eficiente. Pero la población indígena del norte, dispersa por todo el territorio, era motivo de preocupación para las autoridades, pues estaban dispersas, ¿no? Había que controlarlos. Por lo que estas autoridades trataron de ejercer sobre esta población un mayor control en lo social, político, religioso y económico. Se establece una política estatal para reducir o congregar a los habitantes de pequeños pueblos en nuevos poblados que pudieran ser controlados con facilidad. Esa era la estrategia, ¿no? Esta política de concentración de población tuvo éxito en las regiones del norte, ya que la corona les aseguraba la propiedad de la tierra que ocupaban y los eximía de la mitad del pago de tributo durante 2 años, fíjese. Sin embargo, estas reducciones o congregaciones en las cuales se concentraba población que antes estaba dispersa y que incluso pertenecía a diferentes culturas, rompieron con una forma de organización milenaria para imponer una nueva organización social que pues arrasa con costumbres y tradiciones y modifica la distribución demográfica en el territorio de la Nueva España en beneficio, lamentablemente, de la explotación del trabajo indígena. Y hemos llegado al final de esta breve historia, en esta ocasión hablando del barroco, la llegada a la madurez, la organización política y las instituciones eclesiásticas y la Inquisición y también así los pueblos de indios. Soy Ricardo Isaac, gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, si te gustó este podcast, dale like, compártelo y suscríbete. Hasta luego.